La elipsis dice que es una forma especial de sustitución en la que el sustituto es nulo. Solo es posible cuando el elemento omitido es plenamente identificado. La elipsis permite la anulación de la repetición, alivia la superficie textual, permite ahorrar esfuerzo y energía de procesamiento y significa un deseado equilibrio entre la concisión y la claridad de los textos. ¿Qué significa entonces la elipsis? La elipsis significa eliminar, sí, por completo. Y aquí nos dice claramente que es la repetición. Evita la repetición. Entonces, quiere decir que ya vamos a quitar la repetición de palabras para que el texto quede un poquito más comprensible y que no sea muy repetitivo. Tenemos aquí pues creo que ya lo habíamos comentado. Ayer fuimos al cine, Julián compró palomitas, Erika compró refrescos, Ana compró hot dogs y Javier compró golosinas. Para aplicar la elipsis, entonces eliminábamos el verbo compró, una elipsis verbal, es lo que hacíamos. Al quitar todas las palabras, compró, que eran las que se repetían, y entonces utilizábamos las comas para separar, para que quedara un poquito más claro. Y entonces hicimos una elipsis nominal. Otro ejemplo de elipsis, verbal, perdón. Vamos a ver la siguiente. Yo compré golosinas. Y compré refrescos. Ahí está. Tenemos dos veces, se repite el verbo. Yo compré golosinas y compré refrescos. Si quitamos el primer verbo, hacemos una elipsis verbal aquí. Dice yo golosinas y compré refrescos. En este caso, pues no se entendería muy bien qué es lo que se refiere el yo golosinas. Entonces, pierde la intención comunicativa del texto, no entendemos, no nos queda muy claro a qué se refiere con yo golosinas y compré refrescos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos la elipsis y ver qué es lo que vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, el primer verbo es el que se debe de quedar, porque es el que nos va a decir qué es lo que continúa. Nos regresamos, por favor, a la definición y dice, solo es posible cuando el elemento omitido es plenamente identificable. La elipsis se puede realizar solo cuando ya tenemos identificado previamente de lo que se habla. Aquí, yo golosinas, no tenemos identificado todavía de qué estamos hablando. Si yo dejo el compré, agrego el verbo, entonces ya sé cuál es la acción y queda plenamente identificada la acción. Yo compré golosinas. No es comí, no es vendí, no es tiré, es compré. Por lo tanto, el segundo verbo, compré, sí puede ser eliminado. Aplicamos la elipsis verbal, sí, porque estamos quitando un verbo. Entonces, yo compré golosinas y refrescos y se entiende perfectamente la intención del enunciado. Porque aunque eliminamos el refresco, que también fue el que compré, ya tenemos el primer verbo identificado aquí aquí lo voy a subrayar, para que reconozcamos cuál fue la acción. Por lo tanto, la segunda acción es comprar también y la omitimos. Hicimos una elipsis, entonces sí se entiende. Ahora, hasta aquí tenemos una elipsis verbal, porque lo que acabamos de quitar es un verbo que estaba repitiéndose.
Yo quiero hacer ahora una elipsis nominal. Una elipsis nominal. ¿A qué se refiere una elipsis nominal? Se refiere a eliminar el nombre, el pronombre, el sustantivo de quien se está hablando en la oración. En este caso, el sustantivo, perdón, el pronombre personal, el sujeto de la oración, sería yo, es un pronombre personal. Entonces, si lo quito, sí se entiende la oración. Acabo de hacer una elipsis nominal, quité el yo y dice, compré golosinas y refrescos. Aunque quité el yo, el texto se sigue entendiendo y sabemos y podemos identificar quién está haciendo la acción por la terminación del verbo. En este caso es compré. Compré está conjugado, ya vimos los tiempos verbales, donde estuvimos viendo los tiempos verbales. Me regreso un poquito, donde vimos los tiempos verbales. Aquí están. Tenemos los tiempos verbales. Compré, pues es en pasado, ¿verdad? Compré es un pretérito. Entonces, ¿quién, en este caso, quién compré o quién está haciendo la acción? Pues es yo. Y entonces el sufijo del verbo compré, recordemos lo que estuvimos platicando en las sesiones anteriores, dijimos que el sufijo verbal es el que me indica la acción de quién la está realizando la acción. Entonces el sufijo compré, pues claramente me hace entender que soy yo. Entonces, pues quitamos quitamos el yo, y entonces se entiende perfectamente quién está realizando la acción, porque el sufijo me da la idea clara de quién está realizando la acción. Bueno, entonces aquí ya tenemos dos conceptos: la elipsis nominal, la elipsis verbal, que fue la primera que hicimos, y luego tenemos la elipsis nominal. Entonces, la elipsis verbal dijimos que se refiere cuando quitamos o eliminamos, quitamos o eliminamos un verbo. ¿Sí? Cuando quitamos o eliminamos un verbo, mientras que la elipsis nominal es cuando quitamos o eliminamos un sustantivo, un pronombre personal. ¿Sí? Eliminamos el sustantivo o un pronombre personal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Muy bien. Pues entonces, la sesión anterior estuvimos tratando de cerrar un poquito ahí con ese tema y así fue como fue quedando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los conceptos entonces de la elipsis nominal, elipsis verbal. Ahí está, en la elipsis nominal, leeré este periódico y el otro te lo llevas. Aquí tenemos a las dos personas, a los pronombres personales eliminados. Leeré, ¿a quién se refiere? A yo.
¿Quién está realizando la acción? Yo. Entonces eliminamos el yo. Aquí hay una elipsis nominal. Leeré este periódico. Y el otro te lo llevas. Te lo llevas tú. El otro te lo llevas tú. Eliminamos el tú porque ya tenemos el te lo llevas. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos haciendo una elipsis nominal. La elipsis verbal, el lugar que corresponde a una forma verbal, sola o con adyacentes, está vacío por presuponerse en el contexto verbal situacional. Luis no tiene la culpa. Yo tampoco. En el yo tampoco estamos hablando del tener, ¿verdad? Yo tampoco tengo la culpa. Entonces, estoy eliminando tengo la culpa. Hacemos una elipsis situacional. Tener la culpa. Aquí lo estamos eliminando para que no quede repetitivo. ¿Cómo quedaría si no hacemos esa elipsis? Quedaría, Luis no tiene la culpa, yo tampoco tengo la culpa. Muy bien. Vámonos al siguiente texto. Vamos a identificar cuáles son las palabras que se repiten. Las vamos a identificar primero. Luego vamos a aplicar elipsis, vamos a aplicar sustituciones utilizando ya sea sinónimos o podemos también hacer sustituciones aplicando hiperonimia o hiponimia. A Marta le gusta leer libros. Marta siempre lleva un libro en la mochila. Cuando Marta tiene tiempo libre, Marta saca un libro y se pone a leer. Marta prefiere los libros de aventuras, aunque también le gustan los libros de misterio. Los libros que más disfruta Marta son los libros con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros le ayudan a relajarse. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Marta, libros y leer. Marta, libros y leer. Son las palabras que se repiten. Bueno, pues entonces vamos a hacer sustituciones y vamos a hacer elipsis para que el texto nos quede perfectamente comprensible, ¿de acuerdo? Según lo que hemos platicado, ¿qué es lo que yo debo de conservar para empezar a practicar la elipsis y las sustituciones? ¿Qué es lo que debo de dejar? Para poder entender más fácilmente el texto, yo hay algo que no puedo quitar. La especificación de lo que se habla. Yo no lo puedo quitar. En qué parte del texto se encuentra la especificación de lo que hablo y de quién hablo. En la primera parte nos indican del personaje de que estamos hablando, en este caso es Marta, y de las acciones que realiza, leer. ¿Y qué es lo que lee? Libros. Entonces, en esta primera parte, lo voy a marcar, son las partes que no podemos nosotros omitir. Estas partes que voy a marcar con gris son las que no podemos quitar en la primera parte del texto. Ya sabemos que son las 3 palabras que se repiten, pero en la primera parte del texto son las que no podemos quitar porque son las que nos aclaran de qué y de quién estamos hablando. En la segunda parte, Marta siempre lleva un libro en la mochila. A partir de aquí ya podemos empezar a hacer elipsis y sustituciones. Para empezar, ¿qué hacemos? ¿Una elipsis o una sustitución? A ver, díganme.
para que nos vaya quedando bien el texto. Nos vaya quedando bonito. Aparte de bonito, comprensible. A ver, dígame por favor. Buenos días. A ver, chicos. Si yo quiero sustituir el pronombre personal, entonces puedo quitar a Marta. ¿Sí? Y lo cambio, el nombre lo cambio por un pronombre. Ella. Ella siempre lleva un libro en la mochila. Vamos a regresarnos a leer. A Marta le gusta leer libros. Ella siempre lleva un libro en la mochila. Bueno, pues entonces eliminamos libro porque ya tenemos libros anteriormente y lo podemos escribir así. Ella siempre lleva uno en la mochila. ¿Este uno a qué se refiere? Pues a los libros, ¿verdad? Ella lleva siempre uno en la mochila. Cuando Marta tiene tiempo libre, Marta saca un libro y se pone a leer. A ver, podemos poner otra vez esta Marta y le podemos poner ella, porque la estamos sustituyendo por un pronombre personal. Tiene tiempo libre. Y luego Marta saca un libro y se pone a leer. Y dijimos que lo estamos sustituyendo por ella. Pero vamos a ver, porque ya sustituimos a Marta por ella, pero pues ya tenemos muchas ellas que se repiten. Vamos a leerlo. Acuérdense que la corrección de textos no hay ninguna otra forma de corregirlos, nada más que estar releyendo y estar escribiendo y sobre ellos mismos estar corrigiendo. Entonces, a Marta le gusta leer libros. Ella siempre lleva uno en la mochila. Cuando ella tiene tiempo libre, ella saca un libro y se pone a leer. Pues ya tenemos aquí la repetición de ella, ella, ella. Y es lo que estamos tratando de buscar, que no haya estas repeticiones. Por eso estamos utilizando la elipsis, la sustitución, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago para que no quede tanto repetición? Aquí podemos eliminar el primer ella que nosotros hicimos. No se nos va a complicar nada porque sabemos que en esta parte seguimos hablando de Marta. A Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Y aquí podemos quitar ella también. Cuando tiene tiempo libre, también podemos quitar ella. Saca un libro y se pone a leer. Aquí, para ya no seguir quitándole más, podemos agregar el ella que habíamos quitado anteriormente y lo podemos agregar aquí. Vamos a ver si con estas modificaciones que hemos hecho, el texto no ha perdido sentido, tiene coherencia, se puede entender y hay una conexión perfecta entre las palabras. A Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, saca un libro y se pone a leer. Ella prefiere los libros de aventuras, aunque también le gustan los libros de misterio. Los libros que más disfruta Marta son los libros con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros la ayudan a relajarse. Bueno, pues entonces continuamos hasta ahí, hasta los cambios que hemos hecho. Ella prefiere los libros de aventura. Todo se ha escuchado muy bien, aunque también le gustan los libros de misterio. Los libros que más disfruta, vamos a quitarle el Marta, ya no le vamos a poner el ella,
porque ya lo pusimos aquí anteriormente, ¿sí? Y hacemos la elipsis nominal. Los libros que más disfruta son los libros con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros los ayudan a relajarse. Aquí, Marta lo podemos dejar así como está, no pasa nada porque está muy lejos, Marta inicial está muy lejos. Con abrimos y con Marta podemos cerrar, están muy lejos uno del otro, así que no hay tanta repetición. Incluso también podemos sustituirlo por ella, porque también está muy lejos del pronombre personal que utilizamos aquí, ¿sí? Y también funcionaría como ella. Vamos a leerlo así como está. Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, saca un libro y se pone a leer. Ella prefiere los libros de aventura, aunque también le gustan los libros de misterio. Los libros que más disfruta son los libros con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros la ayudan a relajarse. Marta se puede quedar porque es una cita textual, es una frase que Marta está diciendo, a ella le ayudan a relajarse, entonces, y como ya está muy lejos de primer Marta, se puede quedar. No sé si hasta ahí me vayan siguiendo en la redacción. Ya terminamos con Marta, ¿sí? Ya terminamos con Marta, ya decidimos hacer las sustituciones. Ahora tenemos un problema porque se sigue repitiendo muchas veces la palabra libros. La palabra libros se están repitiendo muchas veces, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a eliminar o vamos a sustituir, ¿sí? Con sinónimos, ¿de acuerdo? Con hiperónimos, con hipónimos, las palabras que se siguen repitiendo. No podemos quitar el primer libro, ni leer, porque dijimos que el primer enunciado es el que nos sitúa de quién y qué. Entonces vamos a leer. A Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Ya quitamos el libro y lo sustituimos por uno. Cuando tiene tiempo libre, saca un libro y se pone a leer. Aquí tenemos un libro. ¿Dónde lleva Marta el libro? Siempre. En la mochila. Entonces, si decimos, cuando tiene tiempo libre, lo saca y se pone a leer, quitamos todo, saca un libro y le ponemos lo saca, y ahí ya hicimos una sustitución por lo. Lo saca y se pone a leer. Ella prefiere los libros de aventura, aunque también le gustan los libros de misterio. Otra vez tenemos aquí libros y libros, pero aquí ya tenemos lo y acá tenemos los. ¿Qué vamos a hacer para que no se repita? Ella prefiere ya no puedo escribir libros, ya no puedo escribir los, porque ya utilicé el lo aquí arriba. Bueno, pues hago otra sustitución. Ella prefiere aquellos de aventura, aunque también los de misterio, aunque también eliminamos aquí libros, aunque también los de misterio. Oigan, ¿y qué pasa si en lugar de dejarlo así porque se me hace muy seco, dice, ella prefiere
aquellos de aventura, aunque también le gustan los de misterio. Como que ahí se escucha muy seco, se siente un huequito ahí. ¿Qué pasa si le ponemos textos? ¿Creen ustedes que la palabra textos, de cierto modo, pueda ser un sinónimo de libros? ¿Mm? ¿Creen ustedes que la palabra textos, para efectos de esta redacción, textos pueda funcionar como un sinónimo de libros? A ver, vamos a leerlo. Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, lo saca y se pone a leer. Ella prefiere aquellos que son, que son de aventuras, aunque también le gustan los textos de misterio. A ver, ¿les gusta o le cambiamos? ¿O qué pasa si en lugar de aquellos, aquí aplicamos el sinónimo de textos? Es que esto es cuestión de ir analizando, chicos, de modo que le vamos a dar la estructura correcta para que sea entendible, ¿sí? Que quede una buena redacción. Por eso se aplica ¿cómo se llama? La elipsis y la sustitución. Y no hay otra forma de corregirlo nada más que estar leyendo, leyendo y leyendo. A ver, vamos a regresarnos a cómo estaba. Ella estaba, cuando tiene tiempo libre saca un libro y se pone a leer. Ella prefiere los libros de aventura, aunque también le gustan los libros de misterio, y le pusimos acá. Ella prefiere los textos que son de misterio, aunque también le gustan los de misterio. Ella prefiere los textos que son de aventura, incluso le podemos quitar que son. Ella prefiere los textos de aventuras. No, no podemos porque tenemos un plural. Acuérdese de la concordancia, es muy importante. Que son, porque aquí tenemos un plural, que son de aventuras, aunque también le gustan los de misterio. Los libros que más disfruta, aquí podemos dejar libros porque ya utilizamos acá sinónimos, hicimos elipsis. Entonces este libro se está muy lejos de este otro, entonces sí lo podemos dejar. Los libros que más disfruta son, y aquí ya podemos poner aquellos. Caray, perdón. Lo borré todo completito. Aquellos los libros que más disfruta son aquellos con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros la ayudan a relajarse. A ver, vamos a ver hasta ahí cómo va el texto, si se entiende, si no ha perdido la intención comunicativa. A Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, lo saca y se pone a leer. Ella prefiere los textos que son de aventuras, aunque también le gustan los de misterio. Los libros que más disfrutan son aquellos con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros la ayudan a relajarse. Aquí tenemos libros, ahí, y aquí también tenemos libros. Están muy cercas el uno del otro. Tenemos que hacer algo ahí al respecto. Ya nos va quedando un poquito mejor el texto, ya lo vamos corrigiendo, ahorita lo vamos a comparar, el texto final con el inicial, y vamos a notar las diferencias. Aquí todavía tenemos libros y está muy cerca a este otro libros.
¿Qué sugieren hacer? ¿Qué tal si quitamos estos libros y ponemos estos? ¿Por qué estos? ¿A quién me refiero con estos? A los libros. Ya tengo específicos los libros, entonces acá los elimino y entonces estoy haciendo ¿qué? ¿Una catáfora o una anáfora? Acuérdese, me voy a regresar. Para que me quede bien ahí redactado. No está en esta. Permítame. Tenemos la anáfora y la catáfora. Entonces, al especificar los libros y luego los sustituyo, entonces tengo una anáfora. Entonces estoy aplicando también anáforas. Entonces, en este caso, al quitarlos, al decir estos, me refiero a estos libros que están acá mencionados anteriormente. Entonces, realizo esa catáfora. Muy bien. Y así nos queda el texto. Vamos a ver todavía que nos falta sustituir porque no hemos hablado de la acción verbal. A Marta le gustan leer libros. Siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, lo saca y se pone a leer. Ella prefiere los textos que son de aventura, aunque también le gustan los de misterio. Los libros que más disfrutan son aquellos con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que estos la ayudan a relajarse. Pues ya nos quedó muy bien el texto, ¿sí? Vamos a compararlo con el texto inicial. Ahí está. A Marta le gusta leer libros. Marta siempre lleva un libro a la mano. Cuando Marta tiene tiempo libre, Marta saca un libro y se pone a leer. Marta prefiere los libros de aventura, aunque también le gustan los libros de misterio. Los libros que más disfruta Marta son los libros con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que los libros la ayudan a relajarse. ¿Notamos la diferencia? A Marta le gusta leer libros, siempre lleva uno en la mochila. Cuando tiene tiempo libre, lo saca y se pone a leer. Ella prefiere los textos que son de aventura, los textos que son de aventuras, aunque también le gustan los de misterio. Los libros que más disfruta son aquellos con personajes interesantes y tramas emocionantes. Marta dice que estos la ayudan a relajarse. Pues fíjese, ya hicimos nuestra corrección del texto, nos quedó muy bien, aplicamos entonces elipsis, aplicamos anáforas, catáforas y también utilizamos sinonimias. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguien quiere participar y que me diga en qué momento aplicamos una sinonimia, una catáfora, una anáfora? ¿Alguien que me apoye, por favor? ¿No? Chicos, participando nos ayuda bastante a aprender también. Acuérdense que ahorita son los momentos en los que podemos equivocarnos. Equivocarnos no está mal. Equivocarnos es el principio de aprender, corregir y aprender. Entonces, no nos debe dar miedo de equivocarnos, porque el equivocarnos es la oportunidad para corregir y para aprender. Muy bien. Nos vamos al siguiente concepto, la asociación. Vamos a ver. Ahí ya se mira.
Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, panadera o panadero son las personas que hacen el pan. Entonces, por eso forman parte de esta familia léxica, porque estamos hablando todavía de pan. ¿Sí? Vamos a ver, panecito. ¿Qué es un panecito? Pues es un pan chiquito. Entonces, seguimos hablando de pan. Entonces, todas estas palabras tienen el mismo lexema. Aquí lo voy a marcar. Este lexema es el que nos dice que se relaciona directamente con pan. ¿Sí? Directamente con pan. A ver, voy a escribir, por favor. Voy a escribir otra palabra y por favor quiero que le presten mucha atención porque ustedes van a determinar cuáles sí pertenecen a la familia léxica y cuáles no pertenecen a la familia léxica. A ver, tenemos panera, pandero, pancracio y panesote. De esas cuatro palabras, ¿cuáles sí pertenecen a la familia léxica de pan y cuáles no pertenecen a la familia léxica de pan? Todas tienen el mismo lexema. Panera empieza con pan, pandero empieza con pan, pancracio empieza con pan, panesote empieza con pan. ¿Cuáles sí son de la familia léxica y cuáles no? ¿Panazote? ¿Perdón? ¿La de panazote? Panesote es un pan grandote. Entonces sí pertenecería a la familia léxica, porque sí estamos hablando de un pan, que es un pan grandote, panesote, ¿sí? Que es lo contrario de panecito. Es lo contrario de panecito. Panecito es un pan chiquito, panesote es un pan grandote. Entonces nos queda pancracio, panadero y panera. A ver. Panera es el lugar, el recipiente donde se guarda el pan. Pandero es un instrumento musical, pandero. Por lo tanto, no se relaciona para nada con el pan. Entonces, esta palabra, aunque tenga el lexema pan, no se refiere al pan. Entonces, esa no pertenece. Y pancracio es un nombre de una persona, ¿va? Entonces, tampoco se relaciona con el pan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, porque no todas las palabras que empiezan igual puedan pertenecer a la misma familia léxica. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, con eso. Vamos a ver, zapato. Zapato. Ahora sí, vamos a buscar palabras que formen parte de la misma familia léxica.
de zapato, ¿cuál puede ser? ¿Quién es la persona que hace los zapatos? El zapatero. ¿Dónde se venden los zapatos? En la zapatería. ¿Cómo le llamamos a un zapato pequeño? Zapatito. ¿Y cómo le llamamos a un zapato grandote? Zapatote. ¿Y cómo le llamamos cuando nos golpean con un zapato? Zapatazo. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces una familia léxica de zapato, porque todo se relaciona con zapatos. Zapatero es la persona que hace un zapato. Zapatería es el lugar donde se venden los zapatos. Zapatito es un zapato chiquito. Zapatote es un zapato grandote. Zapatazo es un golpe que recibimos con un zapato. Zapata ya no es de esta familia léxica. ¿Por qué Zapata no es de esta familia léxica? Pues porque es un apellido, ¿sí? Es un apellido y no se relaciona con zapato. ¿Sí queda claro hasta ahí lo que son las familias léxicas? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces ya no les sigo con el siguiente ejemplo, que era árbol, ¿verdad? Bueno, muy bien, hasta ahí lo dejamos. Ya tenemos lo que es una familia léxica. Ahora vamos a ver qué es un campo semántico. ¿Sí? Vamos a ver qué es un campo semántico. Ya no vamos a hablar de familias léxicas, ahora vamos a hablar de un campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? El campo semántico está compuesto por palabras, por conceptos totalmente diferentes y distintos, significados totalmente opuestos, no se relacionan el uno con el otro, pero sí forman parte de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de una cocina. Vamos a hablar de una cocina. ¿Qué cosas hay en una cocina que formarían este conjunto y le dan funcionalidad a la cocina? Pues está la estufa, está el refrigerador. ¿Qué más está? La licuadora, la tostadora, la batidora. ¿Qué más? Pues los platos, los vasos, ¿sí? Todas estas palabras, si se fijan, no tienen la misma estructura léxica, no empiezan igual y cada una tiene un concepto totalmente distinto, no dependen del significado de uno del otro. Sin embargo, todas ellas forman parte de un conjunto que sería una cocina, ¿verdad? Vamos a hablar de un salón de clases. De un salón de clases, ¿qué cosas forman parte y le dan estructura a este salón? ¿Qué cosas encontramos ahí? ¿Sí? Que forman parte de este salón. Pues tenemos el pizarrón, ¿qué más?
tenemos los bancos, tenemos el escritorio, tenemos los pintarrones. ¿Qué más? El borrador. ¿Qué más? Los estudiantes, los maestros. ¿Qué más forma parte de este salón? Que para conformar un campo semántico. Los útiles. Las mochilas. Bueno, pues podríamos seguir enlistando más y más y más. Entonces, ahí tenemos campos semánticos. Entonces, veamos. La diferencia entre una familia léxica, que todos tienen el mismo lexema, comparten el mismo lexema, pero se relacionan directamente con la palabra raíz. En este caso, pan es la palabra raíz. ¿Sí? Esta es la palabra raíz y todas las demás se relacionan directamente con esta palabra raíz. Acá tengo zapato, que es la palabra raíz, ¿sí? Y todas las demás se relacionan con ella cuando comparten el mismo lexema. Vimos que hay otras palabras que aunque empiecen igual y no se relacionan con la palabra raíz, pues entonces no forman parte de esa familia léxica, ¿verdad? En este caso, esta tampoco forma parte de la familia léxica porque no se relaciona en lo absoluto con la palabra raíz. En los campos semánticos no van a compartir lexemas, no comparten lexemas, ¿sí? No se relacionan directamente una con otra en el significado, pero sí forman parte de un campo, de un mismo campo, para darle forma y estructura a ese campo. ¿Cuál es el campo aquí? La cocina. ¿Cuál es el campo acá? El salón. ¿Tenemos dudas, preguntas y comentarios hasta ahí? ¿Ninguna? La cohesión textual. La cohesión es la propiedad textual por la cual los enunciados de un texto se relacionan entre sí a través de procedimientos lingüísticos. Por ejemplo, un texto como Juan se fue de casa. Tenían miedo de encontrar a su padre. Aquí tenemos, no hay una cohesión textual, ¿sí? Hay algo que está mal. ¿Alguien lo puede identificar antes de seguir leyendo? No hay coincidencia gramatical en el caso del verbo. Juan se fue de casa. ¿Quién se fue? Él. Él tenía, entonces tenía, no tenían en plural, no estamos hablando de varios Juanes, estamos hablando de un Juan en específico. Entonces, Juan tenía miedo de encontrar a su padre. Es un texto mal cohesionado, dice aquí, ya que el verbo tenían se refiere a un plural y no existe en el enunciado anterior. La cohesión garantiza la gramaticalicidad de un texto, pero ello no da certeza de su coherencia o incoherencia. Todo esto ya lo hemos venido platicando, es muy reiterativa la información, ¿sí? Pero es importante que lo vayamos repasando, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vamos a hablar de los sustantivos, ¿sí? Vamos a hablar de los sustantivos, los regulares y los irregulares. Ya habíamos hablado en relación a los sustantivos. ¿Alguien me recuerda, por favor, qué fue lo que dijimos que es un sustantivo? Muy al principio hablamos de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos,
Dijimos que los sustantivos son las personas, las cosas, los animales, las plantas, de todo lo que podemos hablar son sustantivos. Vamos a ver la definición que nos dice aquí. Los sustantivos son una categoría gramatical que representan seres, objetos, valores, emociones. Es el núcleo del sujeto. ¿Sí? Vamos a estas dos cosas muy importantes que debemos de aclarar. ¿Qué es un sustantivo y qué es un sujeto? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Sustantivo y sujeto. Sustantivo es todo aquello de lo que podemos hablar. Marta. De Marta estuvimos hablando. Libro. Estuvimos hablando de libro. ¿Sí? Computadora. Celular. Más. Árbol. Licuadora. Panadero. Todos esos son sustantivos, son cosas de las que podemos, o personas de las que podemos hablar, ¿sí? Es una sola palabra, si se fijan, es una sola palabra. Marta está solita, libro está solito, computadora está solito. El sujeto, ¿por qué hago esta observación? Porque el sujeto se va a construir de la suma de dos cosas. El sujeto lo vamos a construir, lo voy a poner aquí, de un artículo más un sustantivo. Mucho ojo. El sujeto se construye a raíz de un artículo más un sustantivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a ser el libro, la computadora, el celular, el árbol, la licuadora, el panadero. ¿Sí? Fíjese bien cómo entonces un sujeto está construido a través de dos palabras. Aquí es una sola palabra. No podemos poner la Marta, porque sabemos que en el español decir la Marta es despectivo. Entonces, a en sí los nombres de personas no le podemos agregar un artículo, pero no quiere decir que dejan de ser sustantivos, son sustantivos nominales. Entonces, aquí vemos que entonces tenemos la unión de un artículo más el sustantivo para formar el sujeto. Quedamos aclarados entonces lo que nos dice aquí, los sustantivos y los sujetos. Ya tenemos aclarado entonces esa situación de qué es un sustantivo, es una sola palabra, qué es un sujeto, es el sustantivo acompañado de un artículo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Espero que sí, entonces. Vamos a continuar. Luego nos dice ahí que los sustantivos pueden ser regulares y pueden ser irregulares. Los regulares, dice, se les llama regulares cuando convertirlos del singular al plural solo se necesita agregar una S. Por ejemplo, mesa, mesas, niño, niños. Alguna vez, por cuestiones de sonido, se les agrega la terminación
S o una letra E. Por ejemplo, jabalí, jabalíes. Codorniz, codornices. ¿Sí? No, perdón, discúlpeme, codorniz no, codorniz es irregular. Discúlpenme, codorniz es irregular. Los irregulares son los sustantivos que terminan en Z y para convertirlos al plural lo cambiamos por ces, una C y es. Ahora sí, codorniz termina en Z, codornices sería irregular, lápiz, lápices, avestruz, avestruces. Esos son irregulares. Vamos a escribirlos para verlos. Ya mero nos vamos al descanso, no se me aburran, no se me estresen. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a escribirle aquí, vamos a escribirle aquí. Y tenemos entonces los regulares, los irregulares. Regulares y luego tenemos los irregulares. Regulares e irregulares. Entonces dijimos que los regulares nada más se le agrega al final, se les... Ah, no, perdón. Para convertir un sustantivo en singular a plural, solo se le agrega al final una S. ¿Sí? Casa está en singular, la convierto al plural, entonces son casas. Manzana, lo convierto al plural, entonces va a ser manzanas. Niña, lo convierto al plural y va a ser niñas. Dice la regla que hay casos en que se tiene que agregar una E. Existen casos en los que se agrega una S. Déjenme poner entre comillas. Muy bien. ¿Cuál sería un caso de eso en lo que agregamos es? Mes, meses. ¿Qué otra? A ver, participemos. Participemos, participemos. ¿Están cansados? Ya los mareé con tanta palabra. ¿Mm? A ver, dígame un ejemplo, por favor. Lo que puede ser la de peces, de que pez y de peces. Ese va a ser un irregular porque pez termina en Z. Déjame agregarlo de una vez aquí. Tenemos pez y luego termina en
peces. Ese va a ser un irregular, que lo mismo va a ser codorniz, codorniz, y termina en ces, codornices. Esos son irregulares. A ver, otro. Árbol. Árbol. Para poner el plural es árboles. No es árboles. Es árboles. A árbol no le podemos nada más agregar la S al final porque no es árboles. Es árboles. Compás. Compases. Esta no es irregular porque es S, termina en S. El irregular termina en Z y termina en CES con C de casa. Compases termina con SES. No es irregular. Mes, meses, árbol, árboles, compás, compases. Celular. Decimos celulares. No, ¿verdad? Celulares. Celulares. Ahí está. Celulares. 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 ¿Algún otro? Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos, en el caso de los regulares, volvemos a leer la regla ortográfica, nos dice que para convertir un sustantivo en singular a plural, solo se le agrega al final una S. Casa, casas, manzana, manzanas, niña, niñas, y etcétera. Y existen otros casos, dice que en los que tenemos que agregar es. Por ejemplo, mes, meses, árbol, árboles, compás, compases, celular, celulares. Muy bien. En cuanto a los irregulares, a los sustantivos irregulares, dice que estos terminan en Z, a los sustantivos terminados en Z, se le agrega la terminación CES, con C de casa, CES. ¿Sí? Y ahorita comentaba su compañera, pez, termina en Z, por lo tanto va a ser peces. Codorniz termina en Z, por lo tanto es codornices. Lápiz termina con Z, por lo tanto el plural va a ser lápices. A los sustantivos terminados en Z se les agrega terminaciones es, coma, para construir o para determinar, perdón, para determinar su plural. Los sustantivos en singular, hay que aclarar eso, en singular, terminados en Z, se les agrega la terminación CES para determinar su plural. ¿Sí? Avestruz, avestruz termina en Z, por lo tanto sería avestruces. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos, Profe, dígame. también podría ser luz, luces. Perfecto, luz termina en Z, entonces el
plural va a ser luces. Muy bien, gracias. Terminamos la catáfora, la elipsis de aquí, a partir de aquí, los temas del día de hoy. Bueno, entonces tenemos ejemplos de elipsis. En los primeros, a Mariana le gusta el baile, a Gabriela no. Lo que se está eliminando sería a Mariana le gusta el baile, a Gabriela no le gusta el baile. Entonces, para que no exista la repetición, dijimos que la elipsis la aplicamos para evitar la repetición. Entonces, a Mariana le gusta el baile, a Gabriela no. Punto. Hasta ahí. A las luchas va mucha gente, al box también. Entonces, ahí lo que estamos eliminando es va mucha gente. Al box también va mucha gente. Lo quitamos para hacer la elipsis. Compra la leche y el pan para la cena. Entonces, en lugar de decir compra la leche y compra el pan para la cena, entonces eliminamos el verbo y hacemos una elipsis verbal. El cielo es azul, el pasto verde. Eliminamos el verbo es, una elipsis verbal. Vamos en metro o en taxi. Vamos en metro o en taxi. Estamos eliminando el verbo. Vamos, es una elipsis verbal. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Estamos haciendo una elipsis verbal porque en la segunda parte estamos eliminando el trabajo. Me mantuve callado hasta que no aguanté más. Hicimos una elipsis nominal porque estamos eliminando el yo. Todos destacaron su imaginación y espíritu innovador. Eliminamos el su, un posesivo, pronombre posesivo. Entonces es nominal. Más vale pájaro en mano que ciento volando, que cientos de pájaros volando. Hacemos una elipsis nominal. Quiere que lo mimen. ¿Quién? Él. Entonces hacemos una elipsis nominal. Muy bien. Manuel vino en automóvil, Miguel en bicicleta. Eliminamos vino. Entonces es una elipsis verbal. Anoche compramos pizza y cervezas también. Compramos, eliminamos una elipsis verbal. En la huerta cultivamos el tomate y el pepino también. Entonces estamos eliminando cultivar. Es una elipsis verbal. El año pasado llovió muchísimo, en cambio este año no tanto. Elipsis verbal porque estamos quitando llovió. Las rosas son rojas, el cielo azul. Elipsis verbal porque estamos quitando es, el verbo es. Muy bien. Hasta ahí, preguntas, dudas o comentarios. ¿Ninguna? No, profe. Ok. Vamos a continuar con las actividades de ortografía. Nada más déjenme encontrar aquí el material porque se me cerró ahorita que abrí el otro. Permítanme un segundo, estoy abriendo el archivo. Sí.
Lo que vamos a continuar son con la ortografía y vamos a empezar con los signos de puntuación. Déjenme compartir. Está. Muy bien. Vamos entonces a empezar con la ortografía. Me gustaría que con la ortografía empecemos primero con las acentuaciones, con el tipo de ¿cómo se llama? Con los tipos de acentuaciones. Para eso tenemos que hablar de las sílabas tónicas y de las sílabas átonas. Y entonces vamos a agregarlos aquí. De ortografía. Vamos a hablar entonces de las sílabas. Entonces es la sílaba tónica y la sílaba átona. Todas las palabras se dividen en sílabas, absolutamente todas. Ejemplo, gran, tener, agua, ángel, computadora, albañil y control. Bueno, déjame cambiarla por cuadro. Muy bien. Aquí tenemos todas estas palabras, las cuales las vamos a dividir en sílabas. ¿Sí? Alacrán. A, la, crán. Esa es la forma en que dividimos en sílabas la palabra alacrán. Todas las palabras que nosotros vayamos a dividir en sílabas tienen una sílaba que suena con mayor fuerza. A esa palabra, perdón, a esa sílaba que suena con mayor fuerza le vamos a llamar sílaba tónica. Solo una sílaba dentro de la palabra es una sílaba tónica. El resto, que no tienen esa mayor fuerza de pronunciación dentro de la palabra, al resto de las sílabas que no tienen esa fuerza, le vamos a llamar sílabas átonas. ¿Sí? Entonces, tenemos una sola sílaba tónica y el resto van a ser sílabas átonas. Muy bien. En alacrán, ¿cuál es la sílaba que suena con mayor fuerza? Muchas veces tenemos esta confusión, por eso yo les aconsejo que vayamos repasándolas una por una. Por ejemplo, alacrán. Le damos la fuerza a la primera alacrán. Pues no, no se escucha bien. Entonces ahora le vamos a dar mayor fuerza a la. Alacrán. Alacrán. No, tampoco se escucha bien. Ahora le vamos a dar la mayor fuerza a crán. Alacrán. Sí, ahí se escucha muy bien. Entonces quiere decir que nuestra sílaba tónica va a ser crán. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Tener. Tener. Esta tiene dos sílabas. Vamos a buscar la sílaba tónica. ¿Cuál va a ser nuestra sílaba tónica? Tener. No, no se escucha bien. Tener. Ahí sí se escucha bien. Entonces, la sílaba tónica es ner, en este caso.
Ahora vamos con la siguiente, que es agua. Agua. A ver, vamos a ver cuál es la sílaba tónica. Vamos a darle fuerza a la A. Agua. Sí, se escucha bien. Nada más por calar, vamos a darle acento ahora a la agua. 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 Pues no se escucha bien. Entonces la sílaba tónica es ahora la A. Ángel. Vamos a ver ahora la palabra ángel. 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 Ah, pues la sílaba tónica es ángel. Computadora es una palabra larga. Vamos a ver cómo se divide. Ahí está. Computadora. ¿Cuál será la sílaba tónica? Computadora. A ver, inténtenlo. Computadora. Do. La sílaba tónica es do. Albañil. 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 La sílaba tónica es niel. Y por último, tenemos cuadro. 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 No, es cuadro, no es cuadro. Cuadro. Ahí está. Bueno, pues entonces ya acabamos de descubrir que todas las palabras, al dividirlas en sílabas, solo va a haber una sola palabra tónica, solo una que suena con mayor intensidad. Y el resto de las sílabas que suenan con menor intensidad, que casi no suenan, a esas les vamos a llamar sílabas átonas. ¿Sí? Van a ser las sílabas átonas. Las que suenan con menor intensidad van a ser sílabas átonas. ¿Sí? Todas las que suenan con menor intensidad van a ser sílabas átonas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí acabo de marcar entonces todas las sílabas átonas. Y la sílaba tónica solo va a ser una. Todas las palabras, por más larga que esté la palabra, solo va a tener una sílaba átona. ¿Sí? A ver. Supercalifragilisticoespiralidoso. Ahí tenemos esa sola palabra. Supercalifragilisticoespiralidoso. Es una sola palabra. ¿Cuál va a ser la sílaba tónica? Solo una sílaba tónica es la que va a tener. Cada palabra, por más larga que esté, solo va a tener una sola sílaba tónica. Supercalifragilisticoespiralidoso. Supercalifragilisticoespiralidoso. Entonces la sílaba tónica es do. Y el resto, supercalifragilisticoespirali, son sílabas átonas. Todas las demás son sílabas átonas. La única de supercalifragilisticoespiralidoso, ¿sí?,
es la sílaba do. Do es la sílaba tónica. Ok. ¿Queda claro entonces lo que es una sílaba átona y lo que es una sílaba tónica? Sí. Muy bien. Una vez dicho esto de las sílabas átonas y las sílabas tónicas, la acentuación que tiene una sílaba puede ser un acento prosódico o puede ser un acento ortográfico. Y luego, después, aparte, vamos a hablar de cuál es el acento diacrítico. Pero por lo pronto, para no revolver tantos conceptos y que ya tenemos la división de sílabas, vamos a hablar del acento prosódico y del ortográfico. El acento prosódico es el que solo se pronuncia, pero no se calca gráficamente o no se coloca gráficamente. Todas las palabras lo tienen y se representa en la sílaba que suena con mayor intensidad. ¿Cómo dijimos que se llama la sílaba que suena con mayor intensidad? ¿Cómo dijimos que se llamaba la que suena con mayor intensidad? La sílaba tónica. La sílaba tónica. Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, dice que no lleva ninguna forma de escritura el acento prosódico. Alacrán, esta A tiene un acento. Tenemos esa rayita, ¿sí? Que viene siendo nuestro acento prosódico. Entonces, esa tilde, ¿sí? Es el acento, esa tilde. Entonces, ese es un acento ortográfico. Pero si se fija, tener, agua, computadora, albañil y cuadro, esas no tienen ningún acento sobre ninguna de las vocales. ¿Sí? Bueno, la sílaba tónica que no tenga un acento ortográfico, es decir, una rayita puesta sobre una vocal, ¿sí? Ese va a ser un acento prosódico. Voy a escribirlo acá para no confundirlos, porque aquí tengo mezcladas palabras. No quiero confundirlos, entonces voy a ser un poquito más específico para no confundirlos, porque ya tengo revuelto un chorro de cosas. Sí, para la división de sílabas lo utilizamos, pero ahora yo necesito explicarles por separado el acento prosódico. Acento prosódico. El acento prosódico es aquel que nada más se pronuncia, ¿sí? Miguel. Lo dividimos en sílabas y es mi, Miguel. La sílaba tónica es gel, gel. Y no tiene nada aquí arriba, en ninguna de sus vocales, ninguna señal, ninguna rayita, ningún acento, ¿sí? Entonces, como no lo tiene marcado, pero lo pronunciamos con fuerza, es un acento prosódico, ¿de acuerdo? Mesa. Mesa. Entonces, la dividimos en sílabas y tenemos mesa. Ahora, de esta palabra mesa, ¿cuál es la que suena con mayor fuerza? Mesa. Mesa es la que suena con mayor fuerza, pero no tiene la E, no tiene ninguna coma arriba, ningún acento, ninguna rayita, ninguna nada que nos marque que ahí debe ser un acento ortográfico. Pues no, si no está, es un acento prosódico.
El acento prosódico, solo aquel que se pronuncia, se le da mayor fuerza, mayor ímpetu a esa sílaba. Ese es el acento prosódico. El acento ortográfico es aquel que sí se tiene que escribir y utilizamos un signo específico para indicarlo. El acento ortográfico es aquel que sí lo tenemos que escribir sobre la vocal. Por ejemplo, árbol, lo dividimos en sílabas y nos queda bol. Bol. Ahí está. Pero si se fijan, la letra A, sí tiene un acento arriba. Sí tiene una rayita arriba, ese acento. ¿Sí? Entonces, al contar con esa marca pequeña arriba, esa comita arriba, esa rayita arriba, entonces se convierte en un acento ortográfico. ¿Sí? Alacrán. Alacrán. También tiene una rayita. Gran. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta sílaba, tenemos esa rayita arriba, ese acento, por lo tanto, es un acento ortográfico. Alacrán tiene acento ortográfico. Muy bien. Entonces, acento prosódico, el acento prosódico es aquel que solo se pronuncia, solo le damos mayor fuerza a esa sílaba y no aparece ninguna tilde, ninguna marca sobre arriba de ninguna de las vocales. Mientras que el acento ortográfico es aquel que sí en la sílaba tónica va a estar siempre el acento ortográfico, va a estar en la sílaba tónica y está marcado con esta pequeña comita que está aquí. ¿Sí? Con con esa marca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queda claro lo que es un acento ortográfico y un acento prosódico? Sí. Ok, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre acento prosódico y acento ortográfico. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el acento diacrítico? El acento diacrítico nos sirve para diferenciar dos palabras iguales, pero que tienen significado diferente. Acento diacrítico, vamos a escribirlo aquí. Ahora vamos a ver el acento diacrítico. El acento diacrítico también es un acento ortográfico. También se escribe con esa pequeña marca. Pero nos sirve para diferenciar. Entonces, el acento diacrítico también es un acento que se escribe. ¿Sí? Es ortográfico. Porque se escribe. Pero este nos sirve para diferenciar palabras que son iguales. Por ejemplo, él. Perdón. Por ejemplo, él. Y lo quiero diferenciar del otro él. Caray. Uno de esos que acabo de escribir es el artículo y el otro es el pronombre personal. ¿Y cómo le hago para diferenciarlos? Pues si se escriben exactamente igual, tienen las mismas letras y tienen la misma fuerza. Él. Tengo que diferenciarlo, cuál es el artículo y cuál es el pronombre personal. Bueno, para eso existe el acento
diacrítico, que es un acento ortográfico. El diacrítico es un acento ortográfico, pero nos ayuda a diferenciar estas dos palabras. Entonces ya ahí ya está diferenciada. El primero es un artículo, el segundo es un pronombre personal. Te y te. ¿Sí? Te y te. Entonces, el té es una bebida y el té, que es un posesivo, te compraré, ¿a quién? A ti, te compraré un té de manzanilla, te compraré un té de manzanilla, te serviré un té de manzanilla. Yo tengo que diferenciar los dos, entonces uso el acento diacrítico para diferenciarlo. Pues aquí tengo el té que te voy a servir, el té que es una bebida. Y de esta manera diferencio las dos. Sí y sí. ¿Sí? Uno es de afirmación y el otro es de condición. Sí te dejo ir, si terminas primero la tarea. Sí te dejo ir, estoy afirmando, sí te dejo ir, pero luego te pongo una condición, si terminas primero la tarea. Entonces, el acento diacrítico me ayuda a diferenciar esos dos, el de condición y el de afirmación. Condición y afirmación. Entonces, el acento diacrítico me ayuda a diferenciar estos dos. Muy bien. ¿Queda claro entonces lo que es el acento diacrítico? Tenemos ya el acento prosódico, el acento ortográfico y el acento diacrítico, que también se escribe sobre la vocal, también es ortográfico, pero le llamamos diacrítico porque nos ayuda a diferenciar dos palabras que se escriben exactamente igual, tienen la misma cantidad de letras, ¿sí? Pero tenemos que diferenciarlas. Por ejemplo, este y este. Uno es el punto cardinal y el otro es al objeto que me estoy refiriendo en particular. Este celular, ya lo habíamos platicado en las clases anteriores, ¿sí? Déjenme. Se me fue, aquí está. Aquí está, los demostrativos. Ese, aquel. Entonces, acá estamos indicando del punto cardinal y del demostrativo. Entonces, aquí le ponemos el acento a para que sea el demostrativo, el pronombre demostrativo, mientras el que no tiene acento es el punto cardinal. Entonces, para eso nos sirve el acento diacrítico. ¿Sí? ¿Queda claro entonces qué es el acento prosódico, ortográfico y diacrítico? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, muy bien. Vamos a dejar de compartir tantito. Bueno, pues ahora entonces vamos a hablar acerca de las palabras agudas, graves y esdrújulas. ¿Sí? Palabras graves, agudas y esdrújulas. ¿Qué son estas palabras graves, agudas y esdrújulas? Pues entonces vamos a escuchar. Muy bien, ok.
Entonces, vamos a poner en práctica y vamos a desmenuzar la información que nos acaban de entregar y vamos a hablar de las palabras agudas. Vamos a empezar con las palabras agudas. Entonces, palabras agudas. Agudas, palabras agudas. Palabras agudas. Agudas. No estoy compartiendo, perdón. Ok, comparto. Entonces, aquí está. Buenos días. Entonces, tenemos las palabras agudas. Muy bien. Vamos a ver primero la regla ortográfica. Es bien importante, jóvenes, que tengamos en cuenta las reglas ortográficas de todas estas palabras que vamos a trabajar. ¿Sí? Las agudas son palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la última sílaba. En la última sílaba. Y se acentúan las palabras que terminan en N, S, vocal. N, S, vocal. Bueno, ¿qué quiere decir entonces con esta aclaración? Quiere decir que no todas las palabras agudas se acentúan. Hay algunas palabras agudas que sí llevan acento ortográfico y hay otras que no llevan acento ortográfico, es decir, llevan acento prosódico. ¿Y cómo voy a saber cómo debo de acentuar las palabras agudas? ¿Cómo voy a saber si le dejo acento prosódico o le escribo la tilde para que sea un acento ortográfico? Bueno, pues entonces nos basamos en esta segunda parte de la regla ortográfica, donde dice que vamos a acentuar solo aquellas que terminen en N, S o vocal. Vamos a ver el caso de alacrán. Alacrán. Y vamos a ver albañil. Las dos son palabras agudas. ¿Cómo lo sé? Vamos a dividirlas en sílabas. A, la, crán. Ahora vamos a dividir albañil. 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 Voy a marcar con amarillo la sílaba tónica. Ayúdenme a encontrar la sílaba tónica en alacrán. Alacrán. La sílaba tónica es crán. Albañil. La sílaba tónica es ñil. Para contar, jóvenes, para contar las sílabas, tenemos que empezar de atrás hacia adelante, ¿sí? Para poder contar las sílabas, vuelvo a repetirlo, necesitamos contar de atrás hacia adelante. Entonces yo para contar debo de contar última, penúltima, antepenúltima. Así se divide en sílabas. Eso me lo había comentado ahorita. Déjeme, aquí está. Vamos a utilizar este. Vamos a tener última, penúltima,
antepenúltima. Si se fija, conté de atrás hacia adelante. Alacrán, última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? Ese es el orden correcto en el que se escribe. Esta va a ser la última, esta va a ser la penúltima sílaba, obviamente estamos hablando de sílabas, y esta va a ser la antepenúltima sílaba. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Y vuelvo a repetir, contamos de atrás hacia adelante. Contamos última, penúltima, antepenúltima. Otra vez, última, penúltima, antepenúltima. Muy bien. Las palabras agudas van a tener la sílaba tónica en la última sílaba. Si se fijan, tanto alacrán como albañil tienen la sílaba tónica aquí. En la última sílaba, aquí donde estoy encerrando, es la última sílaba y ahí está la sílaba tónica. ¿Por qué albañil no está acentuada si tiene la sílaba tónica en la última? ¿Y por qué alacrán sí? Porque la segunda parte de la regla ortográfica nos dice que solo se van a acentuar las palabras que terminen en N, en S o vocal. Vamos a ver qué otra palabra podemos nosotros, ¿cómo se llama? Buscar que terminen en NS o vocal o que sea también aguda. A ver, piensen en una. Formar. Formar. Formar, vamos a dividir en sílabas. Y es for, mar. For, mar. Formar. Y tenemos, vamos a contar. Vamos a contar, vamos a contar. Tenemos última, penúltima. Como nada más tiene dos sílabas, formar, pues no va a tener antepenúltima. Entonces es última, penúltima. Formar, sílaba tónica, mar. Entonces, la sílaba tónica es mar. Por lo tanto, también es una sílaba aguda. Una sílaba aguda. Ahora, ¿por qué no está acentuada? ¿Por qué formar no está acentuada? Porque dice que solo vamos a acentuar las palabras agudas que terminen en N, S o vocal. Y esta termina en R. La R no es ni N, ni S, ni vocal. ¿De acuerdo? Comí. Comí. Aquí tenemos un verbo, lo dividimos en sílabas. Mi. Ahí está. También son dos sílabas. Los contamos. Última, penúltima. Última, penúltima. Entonces, déjenme mover esto hacia las, ¿cómo se llama? Acomodar los que tienen la última. Ahí, última y penúltima. Última y penúltima. Ahora, esta sí termina en I, termina en vocal. Aquí nos dice la regla ortográfica que si termina en vocal, pues entonces la tengo que acentuar. Entonces termina en I, la acentúo. Compás. Compás. La divido en sílaba. Compás.
Y si se acentúa, compás. Contamos última, penúltima. Aquí tenemos la última sílaba, termina en S y la regla ortográfica me dice que los que terminan en N, S o vocal, se acentúan. Como termina en S, por eso aquí le estamos colocando el acento arriba de la A. Recordemos que solo las vocales son las que se acentúan. Pues ahí tenemos. Agudas son palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la última sílaba y se acentúan las palabras que terminan en N, S o vocal. Quiere decir que no todas las agudas se acentúan, solo las que tienen N, S o vocal. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Quién tiene dudas, preguntas, comentarios? Bueno, ahora vamos entonces con las graves. Vamos a poner ahora las palabras graves. Las palabras graves Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima sílaba. Es la penúltima sílaba. Y se acentúan, y solo se acentúan. Fíjese bien, las que no, y lo voy a poner aquí con mayúsculas, las que no terminan en N, S o vocal. Ahí está. Al contrario de las agudas se acentúan las que sí terminan en NS o vocal. Las graves son las que no terminan en NS o vocal, pero no se confundan. Las agudas tienen la sílaba tónica en la última, las graves en la penúltima, ¿sí? Vamos a pensar en palabras que puedan ser palabras graves. ¿Cuál pudiera ser una palabra grave? A ver, piensen qué palabra grave pudiera ser. Sodio. Sodio. Vamos a dividir en sílabas. Sodio. Volvemos a contar. Voy a poner perdón, permítame un segundo. Voy a moverlo un poquito más. Ahí. Entonces, esta va a ser la última. Aquí tenemos la penúltima. Y acá tenemos la antepenúltima sílaba. Entonces, las agudas se acentúan en la última. Las graves se acentúan, tienen la sílaba tónica, discúlpenme, tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Aquí es donde van a estar la sílaba tónica de las graves. Entonces, sodio, sílaba tónica es sodio. Muy bien. Ahora, profe, mire, termina en vocal, hay que ponerle acento. No.
porque dice aquí claramente, tenemos muy marcado con mayúscula, las palabras graves se acentúan cuando no, dice, se acentúan las que no terminan en NSO vocal. Entonces, esta como termina en NSO vocal, no se acentúa. Vamos a ver entonces otra. Vamos a buscar. Actúan. No, mentiras, porque actúan es aguda. Es aguda. Vamos a buscar otra. Árbol, 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 árbol. Árbol. Las dividimos en sílabas, entonces tenemos bol, árbol. Y aquí está, sílaba tónica, sílaba tónica, aquí tenemos ar. A ver, vamos a contarlas. Última, penúltima, ahí está. Entonces, en la sílaba penúltima está el acento ortográfico, por lo tanto es la sílaba tónica, y sí se acentúa porque no termina en NSO vocal, termina en una L, por lo tanto, ahí la estamos acentuando. ¿Sí? Y ahí tenemos otro ejemplo de una sílaba grave. Quiero encontrar una palabra larga que sea una palabra grave y es acentúan. Acentúan. Vamos a dividir en sílabas. A. Sen. Tu. An. Ahí está. Acentúan. Voy a bajarlo un poquito acá. Vamos a contarlas. Contamos última, penúltima, antepenúltima. Bueno, la sílaba tónica está en tú. Acentú está en la penúltima. Entonces sí cumple con el requisito de que tiene la penúltima, la sílaba tónica, y se acentúa, ¿sí? Acentúan. Acentúan. Dice, y solo se acentúan las que no terminan en NS o vocal. A ver. Acentúan. Acentúan. Muy bien. Escucho sus comentarios. ¿Todo bien? Escucho sus comentarios, por favor. No me dejen solo. ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Muy bien. Sí.
Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con las palabras graves. Las palabras graves están bien facilitas, súper facilitas. Son más, perdón, las esdrújulas, discúlpenme. Esas están bien facilitas porque todas se van a acentuar. Aquí ya no vamos a tener ningún problema que si terminan en NS o vocal, que si no terminan en NS o vocal. Aquí no tenemos nada de ese problema. Palabras esdrújulas. Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Pues ya no vamos a batallar en fijarnos si terminan en NS o vocal, si es en la última o en la penúltima. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, palabras esdrújulas. Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Se acentúan, ¿sí? ¿Y dónde llevan la sílaba tónica? Ya vimos que las agudas llevan la sílaba tónica en la última. Ya vimos que las graves llevan la sílaba tónica en la penúltima. Por lo tanto, entonces, las palabras esdrújulas, ¿dónde llevarán la sílaba tónica? Antepenúltima. Es correcto. Entonces, todas las palabras esdrújulas se acentúan y la sílaba tónica, es la antepenúltima. La antepenúltima. Ahí está. Pues entonces, esdrújula es una palabra esdrújula. Esdrújula es una palabra esdrújula. Es la. Contamos, esta es la última, penúltima, antepenúltima. Ahí está. Entonces, esdrújula. Aquí está la sílaba tónica en la antepenúltima. Muy bien. ¿Qué otra sílaba esdrújula tendremos? Sílaba. Sílaba es una palabra esdrújula. Sílaba. Sílaba. Vamos a contarlas. Última, penúltima, antepenúltima. Por lo tanto, aquí tenemos la sílaba tónica en la antepenúltima. Entonces, también es esdrújula. ¿Y qué más? Tónica. Tónica también es una palabra. Es una palabra, ¿cómo se llama? Esdrújula. Vamos a ir en sílabas. Vamos a ir en sílabas. Es tónica. Voy a darle un entercito acá porque casi no se ve el acento. Está tónica. Vamos a contarlas. Última, penúltima, antepenúltima. Sílaba tónica, to. Por lo tanto, está en la antepenúltima. Y ahí está. Todas las sílabas esdrújulas se acentúan y llevan la sílaba tónica en la antepenúltima. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí?